A ver, cuando se habla de la Edad Media, casi siempre nos viene a la cabeza la misma imagen, ¿no? La de una época oscura, una especie de paréntesis sin más entre la gloria de Roma y la luz del Renacimiento. Pero, ¿y si esa imagen no fuera del todo cierta? ¿Y si en realidad estuviéramos hablando de uno de los periodos intelectuales más intensos y fundacionales de Occidente? Bueno, pues vamos a desmontar ese mito. Y en el centro de todo, en el corazón de toda la filosofía medieval, late una sola pregunta, una cuestión que lo impulsó todo durante 1000 años. ¿Son compatibles la fe y la razón? Es una pregunta que, pensándolo bien, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. ¿Pueden coexistir? ¿O están condenadas a enfrentarse para siempre? Para los primeros pensadores cristianos, este era el gran dilema, el meollo de la cuestión. Y esta comparación lo ilustra a la perfección. Por un lado, Jerusalén, la ciudad de la revelación, de la verdad que viene directamente de Dios. Y por otro, Atenas, la cuna de la filosofía, de la razón humana que busca entender el mundo por sí misma. Eran dos mundos, dos formas de ver la realidad. Y la gran pregunta era, ¿cómo se podía tender un puente entre ellos? ¿Cómo reconciliar la verdad divina con la razón humana? Pues bien, el primer gran arquitecto que se atrevió a construir ese puente fue Agustín de Hipona. Su trabajo es sencillamente fundamental. Él sentó las bases de prácticamente toda la filosofía cristiana en Occidente y, claro, ofreció la primera gran respuesta a ese dilema entre la fe y la razón. Y es que su vida fue un viaje fascinante. Nació en el norte de África, de padre pagano y madre cristiana. Ya se puede imaginar el contraste en casa. Fue un retórico romano brillante, pero pasó por una crisis espiritual profundísima que lo cambió por completo. Se convirtió al cristianismo y llegó a ser obispo de Hipona. Y ojo al dato, fue en respuesta al saqueo de Roma por los godos, un shock para todo el imperio, cuando escribió una de sus obras maestras. Claro, para entender a Agustín es que primero hay que entender a Platón. No hay otra. Para el filósofo griego, el mundo que vemos y tocamos era solo una sombra, una copia imperfecta. Lo auténtico, lo real, estaba en otro lado, en un mundo perfecto, inteligible, donde existían las ideas con mayúsculas, la justicia perfecta, la belleza perfecta, esas formas eternas. Y aquí, justo aquí, es donde vemos la genialidad de Agustín. ¿Qué es lo que hace? Pues coge toda esa estructura de Platón y la cristianiza. Es una jugada maestra. Esas ideas perfectas y eternas no están flotando en un mundo abstracto. No, para Agustín existen en la mente de Dios. Y con esto, ¡boom!, Dios se convierte en la fuente de toda verdad, de toda realidad, de todo lo que es. Y con su gran obra, La ciudad de Dios, Agustín le da la vuelta por completo a cómo se entendía la historia. Hasta entonces, la idea que dominaba, la griega y romana, era que la historia era un círculo, que todo se repetía. Pero Agustín dice no, la historia es una línea recta, avanza hacia un objetivo, hacia un fin divino. Y en esa historia hay una lucha constante entre dos ciudades, la terrena, la de los que aman el mundo, y la ciudad de Dios. Esto es revolucionario, porque sienta las bases de nuestra idea moderna de progreso. Sí, esa idea tan nuestra de que el futuro puede ser mejor que el presente, tiene su raíz aquí, en Agustín. Bueno, pues avanzamos en el tiempo y llegamos a la siguiente gran etapa, la escolástica. Este movimiento florece con algo que nos suena mucho, el nacimiento de las universidades. Y aquí hay que entender algo clave. La escolástica no es tanto una doctrina, un qué pensar, sino un método, un cómo pensar, un método súper riguroso para poner la razón al servicio de la fe. El objetivo entonces era, bueno, simple de enunciar, pero ambiciosísimo. Se trataba de usar la lógica, el razonamiento dialéctico, para 1. Comprender, 2. Organizar y 3. Defender las verdades de la fe. Su misión era coger los textos sagrados y la tradición, buscar las aparentes contradicciones y resolverlas, extender el conocimiento usando las herramientas de la razón. Y este método era de un sistemático que asusta. Era un proceso súper estructurado. Primero, la autoridad. Todo empezaba con un texto de referencia, la Biblia, por ejemplo. Segundo, y esto es genial, las objeciones. Se ponían sobre la mesa todos los contraargumentos posibles, todos, sin miedo a que algo pareciera contradictorio. Tercero, la solución. Se proponía una respuesta razonada al problema. Y para terminar, cuarto, las respuestas. Se contestaba una por una a todas las objeciones del principio. Vamos, un ejercicio de rigor intelectual brutal. Uno de los pioneros de todo esto, considerado a menudo el padre de la escolástica, fue Anselmo de Canterbury. Y se lanzó a la piscina con algo increíble, su famoso argumento ontológico. Un intento de demostrar que Dios existe usando solo la lógica pura.
Su razonamiento es alucinante. A ver si lo explico bien. Si definimos a Dios como aquello más grande de lo cual nada puede ser pensado, o sea, el ser más perfecto imaginable, ese ser tiene que existir. ¿Por qué? Pues porque un ser que existe en la realidad es por definición más perfecto que uno que solo existe en la imaginación. Es un intento fascinante de llegar a Dios solo con el poder de la razón. Y de Anselmo saltamos a la figura cumbre, al gigante de la escolástica, Tomás de Aquino. Lo que hizo Tomás de Aquino fue una tarea monumental, de verdad. Consistió en coger toda la filosofía de Aristóteles, que se acababa de redescubrir en Occidente, y era un boom, e integrarla con la doctrina cristiana. El resultado fue una de las síntesis intelectuales más bestiales de toda la historia. Y lo curioso es que a este gigante del pensamiento, sus compañeros de estudio le pusieron un mote, el buey mudo. Se ve que era un tipo corpulento y muy callado. Pero su maestro, Alberto Magno, que de tonto no tenía un pelo, vio lo que había ahí dentro y dijo esa famosa frase: «Sus mugidos llenarán el mundo». Y vaya si se cumplió la profecía, vaya si se cumplió. A diferencia de Anselmo, que partía de la pura lógica, Tomás de Aquino va por otro camino. Sus famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios no empiezan en la cabeza, sino en los ojos. Empiezan en la observación del mundo. Argumentos como el del primer motor, la causa primera, lo que hacen es partir de lo que vemos, de la experiencia, y desde ahí van razonando hacia atrás, por así decirlo, hasta llegar a la necesidad de un ser que lo origine todo, una inteligencia que ordene el universo, y a eso, dice Tomás, es a lo que llamamos Dios. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de todo este tremendo esfuerzo intelectual? Pues lejos de ser esa época estancada que nos pintan a veces, la Edad Media fue un diálogo constante, un debate sin fin que puso los cimientos de nuestro mundo moderno, y de formas que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Lo que vemos aquí es, en resumen, la herencia. Y es crucial. Pensemos un momento. La idea de que la teología puede ser una ciencia, una disciplina racional. La propia institución de la universidad. Ahí es nada. Nuestra idea de que la historia avanza, de que hay progreso. Y el marco mismo, las reglas del juego para debatir la relación entre fe y razón. Todo esto, todo, es herencia directa del pensamiento medieval. Así que la próxima vez que oigamos hablar de la oscura Edad Media, quizás podamos pensar en esto. No fue oscuridad, fueron cimientos. Se construyó toda una arquitectura conceptual sobre la que en gran medida todavía vivimos hoy. Y ese diálogo eterno entre Jerusalén y Atenas, entre la fe y la razón, bueno, ese es un diálogo que, nos guste o no, sigue definiendo nuestro mundo.